Empezamos a grabar la clase de hoy, donde vamos a desarrollar el sector externo. Y vamos a empezar compartiendo pantalla con un PowerPoint sobre el sector externo, donde vamos a analizar qué es lo que ocurre a nivel del intercambio internacional entre países y regiones. Si queda tiempo, la clase que viene podemos dar algo de tratados internacionales, no está en esta clase, pero estaría lindo desarrollar al menos el Mercosur. Yo lo voy a agregarlo para la clase que viene. Vamos a ver esta, conceptos generales del sector externo. Entonces vamos a compartir pantalla, sector externo, compartir. Bien. Bien. Bueno, lo que nosotros nos vamos a preguntar cuando analicemos el sector externo es qué ocurre a nivel de la producción y del consumo cuando estamos frente a una economía abierta. Siguen ingresando sus compañeros, así que vamos a ir admitiéndolos. Admitir. Perfecto. Lo voy a hacer. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a analizar qué ocurre con la producción y el consumo en una economía abierta. Habíamos visto, hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Habíamos visto hasta acá qué ocurría en la economía cerrada, donde nosotros, nuestro circuito económico simple, habíamos dicho, es una economía cerrada que se autoabastece, que no intercambia con otros bienes y servicios. Ahora vamos a ver qué ocurre en un intercambio. Bueno, para un intercambio vamos a analizar la primera pregunta de la economía es ¿por qué se intercambian bienes y servicios? La otra pregunta que vamos a responder es cómo se determina el tipo de cambio. Y la tercera, cómo se mide el comercio internacional. Estas son las grandes preguntas que vamos a responder vamos a intentar empezar a responder en esta clase. A la primera, ¿por qué se intercambian bienes y servicios? Vamos a empezar a desarrollar a continuación. ¿Por qué se intercambian bienes y servicios? Porque aumentan las oportunidades comerciales. Hay una cuestión que entra en juego en el sector externo, que es la soberanía de las naciones. Si los estados en realidad son soberanos, porque una nación, no es exacto el concepto de nación o estado, el estado es soberano. Y el hecho de que el Estado sea soberano hace que pueda establecer políticas económicas, estableciendo barreras arancelarias para proteger la producción interna. Entonces, tratar de al menos igualar o hacer que el precio del bien que se importe al país sea superior que el del Producto Nacional. De hecho, en Argentina hemos tenido el Compre Argentina, el Compre Córdoba en la provincia de Córdoba, que lleva a que tratemos de tener un nivel de precios que nos permita privilegiar la producción local. Entra en juego el tipo de cambio, porque si nosotros compramos en el país, ¿con qué moneda abonamos? Con moneda nacional. Si vamos a comprar en Buenos Aires o a través de Mercado Pago un libro de economía, lo vamos a abonar por transferencia o por tarjeta de crédito en pesos argentinos.
Pero si nosotros quisiéramos comprar un libro de comercio exterior en Francia, vamos a tener que abonarlo en moneda nacional de Francia, que son euros, porque forma parte de Europa. Entonces, el tipo de cambio es necesario porque cada moneda tiene como un peso específico diferente, tiene un valor, una valoración diferente. Y es un intercambio que tenemos que establecer cómo se va a dar. Acá vamos a trabajar el concepto de tipo de cambio. ¿Y cómo se mide la economía? La tercera pregunta, ¿cómo se mide el intercambio entre regiones o países? Una economía abierta trata de medir el grado de apertura. El grado de apertura de una economía se mide como una tasa. Exportaciones sobre Producto Bruto Interno por 10. Exportaciones o importaciones. No es por, es exportaciones o importaciones. Lo vamos a medir como exportaciones, porque es como nos abrimos, exportamos, o también nos abrimos cuando traemos, importamos. Vamos a elegir cuál sea la actividad más fuerte y vamos a medir así, dividido el Producto Bruto Interno. Acá esto debe ser por 100 porque es una tasa, acá hay un error de tipeo. Es por 100 porque es una tasa, si no es unitario, ¿bien? Me va a dar una medida de cuál es el grado de apertura de un país. Y yo voy a poder comparar los distintos países para ver el grado de apertura. Tiene sentido que sea relacionado al Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Y bueno, porque igual a que nosotros en lo particular referimos a nuestros ingresos o nuestro capital cuando vamos a medir económicamente cuán fuerte estamos, si hablamos de una región nos referimos al Producto Bruto Interno. Agrego ahí, Patrick, que lo que te dice el PBI es el valor monetario de la totalidad de los productos finales consumidos en Argentina al cabo de un año, digamos. Por eso es importante esa relación, digamos, porque ahí te va mostrando, bueno, de toda esa producción, cuánto equivale, digamos, a lo que fue exportación. Muy importante. Muchas gracias. Continuamos. Un país puede exportar distintos tipos de mercaderías y de servicios. Porque acá tenemos, recuerden, primaria, secundaria, terciaria. Puede exportar mercancías primarias como alimentos. Puede importar bienes complejos manufacturados como automóviles. Acá nosotros, por ejemplo, si exportamos hojas, estamos exportando mercaderías primarias. Importamos los automóviles de Brasil, estamos importando bienes manufacturados. Y puede exportar e importar al mismo tiempo un tipo de bien como computadora. O sea, el mismo bien puede ser o un bien diferente. Dependerá de lo que vamos a analizar a continuación. ¿Cuáles son las razones del intercambio? Las diferencias en las condiciones de producción y dotación de recursos naturales. Cada país tiene recursos naturales diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos energía, tenemos agua, tenemos minería, tenemos alimentos, tierra para cultivar. Otros países como Japón no tienen tierras para cultivar como nosotros, pero le agregan valor a las cosas y exportan, por ejemplo, relojes, tecnología, etcétera. Autos, marcas muy importantes de autos móviles tienen. De hecho, el mío es uno de esas marcas. Claro, exactamente. Entonces cada uno va a tener algo sobre el que tenga mayor desarrollo de acuerdo a los recursos con que cuente. Un país puede ser rico en petróleo o en tierras para la agricultura, como decíamos recién. Nosotros tenemos las dos cosas. Y otro puede poseer montañas y ríos caudalosos útiles para la generación de energía. O también ahora los vientos. Ahora estamos como en una época en la que las energías renovables son las que están floreciendo, digamos, y se están buscando estos otros recursos para producción de energía. ¿Por qué se intercambia? Porque necesitamos generar economías de escala.
o lo que se llama costes decrecientes. Vamos a estudiar un poco más costes cuando veamos economía de la empresa, pero ustedes ya han visto algo de costes y vieron que a medida que nosotros aumentamos la producción o nos vamos especializando porque aumentamos know-how, aumentamos tecnología, y vamos invirtiendo, nuestros costes van disminuyendo. Bien, cuando se divide en una mayor cantidad de producción, podemos decir que hacemos costes de escala. Costos de escala hacemos cuando además no solo nos abocamos a poder desarrollar un producto, sino también los productos anteriores o posteriores. Por ejemplo, si hacemos computadoras, también desarrollamos el packaging. Entonces hacemos economías de escala, porque al hacer en cantidad, nuestros costes van a bajar. Y al poder también entrar en los mercados, digamos, verticales, porque tenemos escalas horizontales y verticales. Horizontales es produciendo el mismo bien en una cantidad mayor. Pero si producimos, por ejemplo, los insumos de las computadoras, más el packaging de las computadoras, hacemos economías de escala porque entramos en mercados verticales. Eso permite obtener menores costos al aumentar el volumen de producción. Y por ende voy a tener más beneficios, porque se supone que el precio lo va a fijar el mercado. Estamos suponiendo eso, que el precio lo fija el mercado. Crean una serie de ventajas significativas para la producción de esos bienes. Esta situación me crea las ventajas que pasan a ser significativas para decidirme producir a esos bienes y no otros bienes. Porque a medida que yo me concentro en un bien determinado y puedo hacer economías de escala, me conviene producir ese bien y no otros en los que no soy tan eficiente. Lo vamos a ver en detalle. Las ventajas se observan, ¿sí? Agrego, Patri, que acá básicamente las razones del intercambio se dan en muchas ocasiones por quién reasigna mejor sus recursos, sus dotaciones en relación a otros países. Sucede que hay muchos países que a lo mejor en algún momento de su historia han podido industrializarse y otros países quizás se han abocado directamente a la producción primaria, a la agrícola, y bueno, han reasignado sus recursos de cierta forma que les es mucho más barato o más eficiente o más rápido producir eso y que lo necesitan otros países y viceversa. Es una cuestión de, bueno, cuáles son las dotaciones de recursos que tengo como país y en base a eso, ¿qué puedo producir? Pero muchas veces ocurre que lo que quiero producir no se consume en mi país y se consume en otro lado, y muchas cosas que consume mi país se producen en otros lados. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos de eso porque hay muchos casos que son así, que los consumen, es una cuestión de gustos, los consumen más en otro lado, pero somos más eficientes nosotros. Y por eso intercambiamos, porque lo que no podemos producir lo vamos a intercambiar. Acá hay un chart. Soja, dice Tillar. También acá, pero no tanto. ¿El intercambio también puede ser de servicio? Sí, claro, el intercambio también puede ser de servicio. Hablamos de intercambios de bienes y servicios. Por razones didácticas, tratamos de dar ejemplos con bienes tangibles. Porque con los servicios a veces no es tan fácil dar ejemplos, pero va a haber algunos. Hablamos, de hecho, de la energía. Hay uno que acá, al ser, creo, la mayoría de ingenieros y sistemas, todo lo que es el sector informático de programación, desarrollo hasta videojuegos, que es todo servicio, Argentina está muy bien posicionada y ofrece muchos servicios en ese sentido a empresas extranjeras. Eso es un buen ejemplo también, digamos. Y ahora se permite mucho más porque además se ha perdido la cuestión del lugar físico, entonces se puede prestar el servicio con más facilidad, ¿no? Pero para otros servicios, por eso después vamos a agregar el tema de los tratados internacionales. Más allá de la última decisión de la Presidencia de la Nación, de hacer como un stand-by con el Mercosur y los tratados, los mercados que son de integración económica, se realizan para permitir la factibilidad del intercambio de servicios, bienes y servicios. Quiere decir que ustedes pueden trabajar acá como pueden trabajar en Brasil sin mayor inconvenientes, simplificando
las diferencias, por ejemplo, reconociendo las universidades donde usted estudió, simplificando las diferencias, achicando las barreras que pueden ser arancelarias y demás. Es interesante y se da mucho, hoy en día cada vez más, el tema del servicio. Este es como una filmina que empieza con un poco más antigua y hablamos más de bien. Las ventajas se observan respecto de otros países a los que resulta más barato comprar el principal producto que producir. Y yo lo que decíamos recién, más allá de que sea la preferencia en consumo nuestra determinado producto, puede que no nos sea más económico producirlo nosotros y nos convenga comprarlo. Por ejemplo, Japón en electrónica de consumo y microchips de memorias es más eficiente. Y Estados Unidos es eficiente en aviones civiles y microprocesadores informáticos. Ejemplo citado de Samuels. También porque hay diferencias en los gustos y preferencias de cada sociedad. Lo que decíamos recién. El gusto y la preferencia de la sociedad. Aún al tratarse de países en iguales condiciones de producción. Hay diferentes gustos y preferencias de la sociedad. Y eso nos va a llevar por distintos caminos de producción. Por ejemplo, Noruega y Suecia producen igualmente carnes y pescados, pero los suecos prefieren la carne y los noruegos prefieren el pescado. El intercambio entre ambos incrementa el bienestar humano y la satisfacción de los habitantes de los distintos países, ¿no? Ahí se da el caso que decimos. Cada uno es más eficiente en producir una cosa o la otra. Sin embargo, los gustos de la sociedad están cruzados. Entonces, el intercambio entre ellos es importante porque satisface mucho más. Les satisface económicamente porque tienen más beneficios, pero además satisface la necesidad de la sociedad. ¿Qué indicadores podemos utilizar para ver dónde nos va a resultar más fácil realizar el comercio exterior? Que de eso vamos a hablar bastante. Pero acá yo le saqué, este boletín es un poquito, ya tiene sus años, de 2014, pero yo lo dejo como ejemplo, no sé si seguirán siendo estas las posiciones de clasificación de los índices, ¿no? ¿Qué mide un índice para decir dónde es más factible que un país genere una economía abierta? Y porque ve varios aspectos. Por un lado, el acceso a los mercados. Esto que está amarillo es lo que tiene que analizar. El acceso a los mercados, los procedimientos administrativos que deben realizarse en la frontera. Si el acceso a los mercados, que no existan barreras arancelarias importantes para acceder al mercado. O sea, el proteccionismo local no sea tan fuerte para que yo pueda intercambiar y vender en el otro país. Que el procedimiento en la aduana, en la administración, en la frontera, no me tenga la mercadería detenida tanto tiempo, que me va a generar inconvenientes, o que sea tan burocrática que me lleve demasiado esfuerzo poder hacer los trámites. La infraestructura de transporte, si el país tiene transporte importante, tiene carreteras necesarias, tenemos vehículos en buen estado como para poder transportar, ya sea por tierra, ya sea por aire, ya sea por mar, es muy importante. El tema de las telecomunicaciones y el entorno operativo y regulatorio, es decir, telecomunicaciones, porque más aún cada vez más necesitamos internet, necesitamos estar comunicados para poder ofrecer nuestros productos, pero además el entorno regulatorio. Vamos a estudiar regulación en sector público cuando iniciemos el otro bloque y vamos a ver qué es el marco regulatorio, pero cuando los marcos regulatorios de los distintos servicios son muy complejos, bueno, en general se busca una regulación más laxa, pero los países se protegen y también protegen sus economías con marcos reguladores más estrictos, más específicos, más detallados. Entonces acá, ¿qué facilidad le permite el marco regulador para poder comerciar o no? Es importante. Si sabemos que existían antecedentes de conflictos, por ejemplo, y nosotros hemos tenido empresas internacionales que se han retirado del país, como el caso de los franceses cuando estuvieron con el tema de la prestación del servicio de agua potable, y eso generó juicios internacionales que se dirimen en el CIADI en Estados Unidos, en Nueva York,
pero digamos que son las cosas que van a pensar los inversores al momento de definir si, disculpe, oiga, se ve que el frío que sale al balcón nomás ya uno se, el frío le genera eso. Bueno, esas son cosas que evalúan porque están evaluando también el riesgo que les representa empresarial el invertir. Por ejemplo, dice, según todos estos aspectos, en 2014, estos eran los índices vigentes, habría que ver cuáles son otros. Singapur es el país que ofrece mayores facilidades para el comercio exterior, seguido por Hong Kong y Países Bajos. Más abajo tenemos Nueva Zelanda, Finlandia, Reino Unido, Suiza, Chile, para España, no anterior. Y nosotros, como verán, en ese momento no estábamos figurando en las cosas. Por ejemplo, España, que está acá bastante más abajo, en el número 27, Singapur en el 1, España ocupa el número 27 sobre 135 países. Gracias en especial a la calidad y disponibilidad de la infraestructura del transporte, ¿no? Porque tiene muy buen transporte, porque si no tuviera buen transporte no llegaba ni al 27. Nosotros no estamos entre los tres. Vamos a hablar sobre el tipo de cambio. Dijimos que para poder exportar o importar vamos a tener que manejar divisas. Entonces tenemos que analizar y definir qué es el tipo de cambio, que es la variable con la que vamos a medir este intercambio de moneda. Si las transacciones internas se realizan en moneda nacional, las transacciones externas, por ejemplo, para comprar un bien en Estados Unidos, primero debo comprar dólares. ¿Dónde compro dólares? En un mercado de divisas, de dólares, porque voy a tener mercado de euros, mercado de yens, mercado de soles peruanos, aunque a nosotros nos gustan más los dólares y los euros, los otros también están. Donde se determina el precio de la moneda extranjera expresado en moneda nacional. Generalmente también el dólar es la referencia de todas las monedas, porque fíjese que cuando uno viaja a otro país, dice, ¿en cuánto es el dólar? Primero pasa dólar, después pasa la otra divisa. Incluso el euro. No vamos directo a cambio al euro, cambiamos a dólar y de dólar se cambia. ¿Sí? El precio de la moneda es lo que llamamos tipo de cambio, es decir, ¿cuántos pesos argentinos vamos a pagar por un dólar? Es el tipo de cambio. Y que, traducido al lenguaje del mercado, de lo que vimos en micro, no es nada más ni nada menos que el precio del dólar en un mercado de dólares. Es como si el tipo de cambio fuera un bien, un producto, se lo podría simbólicamente, para poder interpretarlo, de decir, bueno, tiene su precio en moneda nacional y tiene una cierta demanda y una cierta oferta que ahora vamos a ver. Exactamente, tenemos que posicionarnos en un mercado con su oferta y su demanda, punto de equilibrio. Vamos a entender lo que está pasando con el tipo de cambio cuando veamos eso. Varía según la oferta y la demanda. Entonces, el mercado de divisas... Hay una pregunta ahí, Patri. Ah, no la vi, a ver. ¿Qué dice? Vamos a ver. ¿Por qué en Argentina hay tantos tipos de dólares? Ah, ya llegamos. Esa viene después. Primero vamos a continuar un poquito y vamos a ir a eso. Porque en Argentina y en todas partes puede ocurrir esto, ¿eh? Vamos a ver el porqué. Y va a aplicar lo que sabe de equilibrio de mercado para entender. Entonces, tenemos un mercado de divisas, tenemos un mercado de divisas donde se intercambian las monedas de los diferentes países y en el que se determinan los tipos de cambio. Tenemos bancos, tenemos empresas, tenemos compañías financieras. En realidad, cualquiera puede vender y comprar divisas así, a tener abre la puerta del garage y compra y vende divisas. Disculpen que tengo acá que me llaman al portero. Aguarden un segundito. Sí, Ahí por ahí en realidad, ahí no me quiero adelantar a las filminas, todas estas preguntas que están haciendo por ahí ya se van a ser respondidas.
pero es importante entender el tipo de cambio. ¿Querés compartir, así le explicás? Dale, sí, yo sigo hablando un poco sobre esto. Nada, como les decía, es por ahí, si lo tomamos al dólar, generalmente el tipo de cambio que hacemos referencias es con el dólar, no solo acá en Argentina, sino en todos los países, en gran parte de los países del mundo, porque bueno, es una moneda fuerte, que tiene valor. A ver, el peso tiene valor, pero si, nadie va a querer comprar o vender con peso argentino con otro país. Tener respaldo que sea a través del dólar es una cuestión que todos los que compran y comercializan con el mundo, o sea, a nivel internacional, se van a estar respaldando a través del dólar. Por eso es tan importante y muchas veces tan escaso. Por ahí el tema de que aparezcan varios tipos de cambio. Imagínenlo al tipo de cambio o a la divisa, al dólar, como un bien. ¿Qué pasa si a un bien le ponemos cierta regulación, le ponemos un tope, le ponemos que nadie puede comprar más de $200 por mes? ¿Qué sucede en esa cuestión? Empiezan a aparecer cuestiones de escasez, ¿bien? Y es ahí cuando dólar informal, un dólar ilegal, capaz que sea un precio un poco más barato, pero bueno, empiezan a ocurrir estas informalidades a raíz de la escasez que uno tiene del dólar. Ahí vamos a ver cómo el dólar se puede generar, ya sea por la intersección de la oferta y la demanda del dólar, pudiendo haber o no intervención del gobierno de turno, del Estado, para mantener un cierto valor al dólar. Sobre todo los países por ahí emergentes, como Argentina, los países que están en vías de desarrollo, que no están tan fuertemente industrializados, necesitan tener cierta estabilidad del tipo de cambio, justamente porque al ser por ahí una economía que se llama dolarizada, porque dependemos mucho de productos que vienen del exterior. Entonces es un indicador, un precio que sobre todo acá en Argentina, bueno, históricamente la inflación y el tipo de cambio han sido temas de todos los días, de todos los gobiernos. Acá preguntan, ¿el mismo mercado determina que el dólar mida las demás divisas? No estaría entendiendo la pregunta. Si me podés, de última, con el micro. Profe, disculpe, sí, como no sabía cómo expresarlo. Dale. ¿Qué hace que el dólar, o sea, que en las demás divisas, que el precio de las demás divisas se refleje en dólares? Que el dólar sea la moneda más fuerte, el mismo mercado tiene esa tendencia. Mirá, antes, el siglo XVIII, XIX, bueno, ya el XX no, siglo XVIII, XIX, la principal divisa que se tenía en cuenta para hacer transacciones internacionales era el oro. ¿Bien? Antes el oro era el valor fuerte. Y antes Estados Unidos tenía mucho oro. Por eso era prácticamente el mismo. Con el pasar del tiempo, con la creación de nuevas instituciones, con la aparición de la política monetaria y demás, empezó a tomar relevancia la divisa dólar como unidad para las transacciones internacionales. Ahora, ¿qué pasa? Ese es un mercado. Después el mercado del euro va a tener también su intersección de oferta y demanda y va a tener determinado tipo de valor. El yuan, la moneda china, es otro tipo de divisa que en estos últimos 20 años Argentina ha acudido también en el compra y venta. No, estaba respondiendo a las preguntas, Patrick, que estaban haciendo acá, tampoco me quiero adelantar mucho, pero bueno, estaba haciendo una especie de... Tenemos mucho comercio con China, lo van a ver. Sí. Parte de nuestra deuda es con los chinos. Parte de todo lo que estamos viviendo es producto de... incluso esta pandemia, muchos que acusan a que es esta situación de Estados Unidos-China.
En fin. Después de sector externo vamos a estar viendo deuda pública, que van muy de la mano con sector externo y a lo mejor también muchas dudas que van teniendo ahora se van a ir clarificando también con ese tema. ¿Bien? Sí. Es largo, así que aguarden que todo se va a contestar. Continuamos entonces. Vamos a ver. Demandamos divisas cuando compramos bienes y servicios y activos extranjeros. ¿Ya? Vamos a importar. Ofertamos divisas cuando deseamos inversiones extranjeras. Que vengan los extranjeros acá. En el punto de equilibrio de la entrada y la salida de la moneda, la oferta y la demanda, el equilibrio de mercado, la cantidad de moneda comprada voluntariamente es igual a la cantidad de moneda vendida voluntariamente. Como cualquier mercado de cualquier bien que hemos visto en micro, miremoslo de esa manera, es un equilibrio. Ese es el tipo de cambio de mercado, el del equilibrio del mercado. Las fuerzas del mercado elevan o bajan el tipo de cambio para equilibrar las entradas y salidas. Porque en realidad nuestra demanda depende de la cantidad de moneda que necesitemos, moneda extranjera, para pagar lo que hemos comprado, y nuestra oferta depende de la cantidad de extranjeros que traigan sus divisas acá. Es una relación recíproca, la oferta de pesos se convierte en demanda de dólares y viceversa. Hay bilateralidad, es decir, es una relación peso-dólar. ¿Bien? Entonces, si quiero más dólares, tengo que aumentar más pesos, porque voy a destinar más pesos a la compra de dólares. En realidad hay una gama de tipos de cambio, lo que decía recién Juan, porque existe multilateralidad y monedas diferentes. Y no es fácil establecer un solo tipo de moneda, ¿eh? De hecho, el euro, que es el que más lo ha logrado con Europa, yo soy de la época en que tenía cada país su moneda en Europa cuando viajé la primera vez, y todavía tengo esas monedas viejas que traje, las que te quedan, pero bueno, se ha logrado después de un esfuerzo importante que hicieron los países, porque tratar de igualar el tipo de cambio al tener una sola moneda no es sencillo. De hecho nosotros no lo hemos podido lograr en el Mercosur, más allá que eso existía como proyecto. Bueno, si hablamos de que el tipo de cambio es una relación entre nuestra moneda nacional y la divisa extranjera, llamémosle dólar, vamos a tener que hacer unas definiciones que ustedes, cuando comprendan estas definiciones, van a entender después el resto de las cuestiones relacionadas con cómo varía el tipo de cambio. Decimos que se deprecia una moneda cuando disminuye su precio respecto de otra. Por ejemplo, si nosotros pagábamos 60 pesos por dólar, y dicen que ahora, pongamos, está en 100, hay algunos mercados que le dan ese valor, 100 pesos por dólar, nosotros pagábamos 60 pesos y ahora necesitamos 100. Quiere decir que necesitamos más cantidad de pesos para obtener un dólar. ¿Bien? Nuestra moneda se deprecia en relación al dólar, el dólar se aprecia. Está quizá como... Pierde valor en relación al dólar. Pierde valor. La que pierde valor disminuye su valor en relación a la otra. Una se deprecia y la otra se aprecia. Siempre tengo dos monedas, una se deprecia y la otra se aprecia. Hablamos de un mercado. Cuando una moneda se deprecia, la otra se aprecia. Siempre va contrario. Voy a decir que si ahora necesito más cantidad de pesos para comprar un dólar, el peso se ha depreciado y el dólar se ha apreciado. En síntesis, cuando el tipo de un cambio de un país desciende en relación a la moneda de otro país, la moneda nacional sufre una depreciación y la extranjera una apreciación. Disminuye o aumenta en función de la que ponga en el numerador y en el denominador. Por eso olviden esa parte y hagan la relación como de la cantidad de moneda que necesitan para obtener una unidad de la otra.
nosotros siempre vamos en onda de depreciación, así que. También está el otro término de la devaluación y la revaluación o avaluación. Como quieran, la encuentran en la bibliografía con los mismos dos nombres. Esto ocurre cuando no es el mercado el que establece el precio, sino que el país fija a través de una norma el tipo de cambio. Entonces dice, bueno, está el decreto que establece que el tipo de cambio ahora es de